Respecto a la patrística, podemos enumerar 3 puntos introductorios. En primer lugar, establece las bases de la Iglesia. El mismo término patrístico viene de la palabra padre, entonces serán los padres de la Iglesia. En segundo lugar, es desarrollado por Agustín de Hipona, quien tomará la teoría de Platón para estructurar su pensamiento, que ya más adelante analizaremos. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe es de subordinación, ya que la fe está por encima de la razón. Primero hay que creer para luego entender, es lo que establecía. Por otro lado, se desarrollarán 3 planteamientos principales. El providencialismo, que básicamente nos decía que todos los hechos que ocurrían eran producto de la voluntad de Dios. El libre albedrío, es decir, que cada sujeto era libre de elegir su destino, lo que también era causa del pecado. Y el cuerpo como cárcel del alma, que no era otra cosa que la reafirmación de la existencia de una ciudad divina y eterna gobernada por Dios, por encima de todo lo terrenal y lo vano. Finalizado el periodo de la patrística, empieza a surgir un movimiento más vanguardista, por decirlo de alguna forma, ya que se acoplará a los cambios surgidos en la sociedad. Se trata de la escolástica, y antes de determinar sus características veremos nuevamente 3 puntos introductorios. En primer lugar, ya no se sentará las bases de la Iglesia, sino que intentará fundamentar racionalmente sus dogmas. En segundo lugar, es desarrollado por Tomás de Aquino, quien tomará la teoría de Aristóteles. Por último, la relación que se da entre la razón y la fe ya no es de subordinación, sino de complementación. Ambos se necesitan mutuamente y solo a través de su uso adecuado y equitativo se podrá llegar a la verdad de lo divino. Respecto a los planteamientos, veremos 2, y de forma muy precisa. En primer lugar, se dan las 5 vías que fundamentaban la existencia de Dios, y a partir de ello se estableció 3 tipos de leyes. La primera vía fue la del movimiento, que determinaba que todo lo que se mueve debía ser movido por alguien, y ese alguien, es decir, Dios, era el primer motor inmóvil. Semejante a eso fue la vía de causalidad eficiente, que colocaba a Dios como la primera causa incausada. La vía de contingencia como un ser necesario, la de los grados de perfección como el más perfecto, y la vía de finalidad, que lo colocaba como una inteligencia ordenada. En ese sentido, los 3 tipos de leyes que gobernaban eran la ley eterna, es decir, la creada por Dios, la ley natural, que eran propios de la esencia del ser humano, y la ley humana opositiva, que eran creadas conforme a la evolución de las sociedades.